Muy buenos días a todos. Para el Instituto Nacional de Seguros y la Dirección de Riesgos es un placer que nos estén acompañando durante esta mañana y les damos la más cordial bienvenida a esta segunda edición de la Semana de Riesgos. Hoy vamos a contar con esta primera charla del día denominada Gestión de Riesgos y Continuidad del Negocio según COVID-5. Antes de presentarles a nuestro expositor de hoy, les voy a brindar algunas indicaciones generales. Las consultas las vamos a realizar a través del chat de esta sesión. La opción se encuentra a su costado derecho de la pantalla. Así que ahí nos anotan su nombre completo y la consulta o comentario que nos vayan a indicar. Cabe destacar que las consultas las vamos a estar evacuando al finalizar la sesión, entonces para que lo tengan ahí presente. Además, les recomendamos a todos poner en pantalla completa esta capacitación para tener una mejor visualización, así como revisar su conexión de Internet para evitar cualquier inconveniente. Sin más por el momento, les voy a presentar a nuestro expositor, el señor Radamés Castellón. Les voy a comentar un poco sobre los atestados de Radamés. Don Radamés es un compañero acá del Grupo INS. Él tiene formación académica en Ingeniería en Electrónica, un máster en computación, máster en Administración de Empresas. Cuenta con amplia experiencia laboral en el INS, 26 años específicamente de trabajar en el INS y 10 años en la Dirección de Tecnologías de Información, de igual forma acá en el Grupo INS. Cuenta con amplias certificaciones, en el caso de COVID-5 Foundation, en la implementación como asesor y en la fundación de COVID-19. Así que le voy a dar el pase a Radamés para comenzar con esta charla. Adelante, Radamés. Buenos días, muchas gracias por la presentación y saludos a todos los compañeros y participantes de esta sesión. Agradecemos su tiempo y su interés en conocer sobre este tema. Me corresponde conversarles un poquito sobre el tema de gestión del riesgo, como decía la compañera, gestión del riesgo y gestión de la continuidad de negocios según el marco de referencia COVID. Esto como parte, digamos, del evento de la Semana del Riesgo que está organizando los compañeros de la Dirección de Riesgos. La idea es que a lo largo de esta sesión, de esta pequeña presentación, ustedes tengan la oportunidad de alguna forma de participar en unas cuantas preguntas que nos puedan retroalimentar y de alguna forma interactuar durante la sesión. Las preguntas son preguntas un poco de ustedes, de su quehacer, del conocimiento que puedan ustedes tener sobre el tema. Y no hay pregunta buena o mala, ¿verdad? Las preguntas son anónimas, sus respuestas, y la idea es ir viendo su participación a lo largo de la sesión. La idea es utilizar esta herramienta, esta plataforma que se llama Quizzes. La misma ustedes la pueden utilizar accesando este link en un navegador. Podrían hacerlo en un navegador de su computadora o tal vez el navegador de su teléfono celular. La idea también es que ustedes, una vez que ingresen a la página de Quizzes, utilicen este código, el 442119. El mismo se va a estar presentando durante toda la sesión, ¿verdad? En las diferentes preguntas y van a dar sus posibles respuestas. ¿Ves? Ahí tenemos ya dos participantes. Como les decía, las respuestas son anónimas. El mismo sistema le genera un nombre aleatorio conforme ustedes vayan ingresando. Y lo que se va a mostrar es la suma en realidad de los resultados. Tal vez estemos uno o dos minutitos para que tal vez más personas se puedan unir.
Ok, perfecto. Conforme se vayan agregando, ahí se va a tomar en cuenta sus respuestas. Vamos a empezar la sesión con un par de preguntas. La primera pregunta, y esta se les muestra a ustedes ahí en el navegador, indica si en su trabajo han desarrollado algún tipo de actividad relacionada con la gestión de riesgos por la continuidad del negocio. Ahí vemos que ya se han incorporado 45 compañeros y hemos obtenido cerca de 25 respuestas. Como podemos ver, de las respuestas, una gran mayoría dentro de sus labores cotidianas participan o se relacionan con actividades relacionadas con la gestión de riesgos o continuidad de negocio. Esto evidencia de alguna forma que es un tema importante dentro de sus labores, es un tema que aplica a las diferentes funciones, organizaciones, sobre todas las organizaciones. ¿Okay? Perfecto. La siguiente pregunta, igual para conocer un poco la realidad de ustedes, es si dentro de lo que ustedes han escuchado, conocen, han tenido referencia del marco de referencia COVID. Ya tenemos 58 compañeros registrados y en este caso en realidad va bastante similar, ¿verdad? El haber escuchado sobre este marco de referencia. Aquí ya vamos como a la verdad. ¿Okay? Entonces probablemente con esta presentación van a tener la oportunidad de conocer un poquito de qué se trata el marco de referencia COVID, ciertos conceptos básicos de este marco de referencia de cara a esos dos grandes temas, ¿verdad? Que la gestión de riesgos y la gestión de la continuidad de negocio. Perfecto. ¿Okay? Ahora sí, procedamos con la presentación. Ahí está. Okay, perfecto. Como les decía, este, digamos, va a ser como nuestro elemento integrador de los temas de gestión de riesgos y gestión de la continuidad de negocio, el marco de referencia COVID. Este marco de referencia, en realidad, es un marco de referencia que ya tiene, digamos, ya ha estado disponible en el sector, en la industria, a nivel internacional, desde 1996. Ya tiene casi 26, 27 años. Inició, ¿verdad? Es un producto como tal de una organización que se denomina ISACA, que corresponde a profesionales en el tema de auditoría de sistemas de información. En el 1996 fue su primera versión y ha ido evolucionando permanentemente a lo largo de los años con diferentes versiones, diferentes actualizaciones, mejoras en el marco, hasta su última versión que se publicó a finales de 2018, que se denomina COVID 2019. Y básicamente un poquito los conceptos que vamos a manejar se van a referenciar a esta versión del 2018. Este marco de referencia corresponde a un marco de referencia del gobierno y de la gestión de las tecnologías de información, de la tecnología y la información en las organizaciones. Este es el enfoque, saber que las organizaciones tener un conjunto de conceptos, modelos, herramientas que aporta este marco para que las organizaciones puedan de la mejor forma posible gobernar y gestionar su tecnología y su información y como tal sus TIs. ¿Cuál es el concepto que está detrás de un gobierno organizacional o empresarial de información y tecnología, verdad? ¿Qué se busca? Primero, un adecuado gobierno de las TIs en las organizaciones o en una organización, en este caso como el INS, busca lograr un alineamiento, ¿verdad? Entre su tema de TI, ¿verdad?
y el negocio, ¿verdad? Que toda la inversión de TI, los servicios que se proveen, las capacidades que se dispongan, logren estar alineadas con lo que necesitan las partes interesadas de la organización, los objetivos como tal, las metas de la organización y al final su estrategia, ¿verdad? Se tiene que lograr ese alineamiento para aprovechar al máximo toda la inversión y lo que se logre desarrollar en temas de TI. Y esto, al final, ¿qué es lo que permite? Una adecuada creación de valor. ¿Creación de valor de quién? De la organización hacia sus partes interesadas. Estas partes interesadas pueden estar tanto dentro de la misma organización como fuera de la organización, ¿verdad? De acuerdo a la organización, que puede ser una organización tipo empresa, ¿verdad? Que busca generar algún tipo de réditos financieros a sus accionistas y demás, como organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro, que lo que busca es proveer servicios públicos de alta calidad, por ejemplo, a ciudadanos de un país. Entonces, este es un poco el concepto de que busca el gobierno empresarial de TI alineando estas tres etapas. ¿Qué beneficios obtendría una organización que logra desarrollar, implementar y mantener una adecuada gobierno empresarial o organizacional de TI? Logra básicamente estos tres conjuntos de beneficios que corresponden a obtener beneficios, ¿verdad? Como dijimos, hay beneficios que pueden ser financieros tangibles como beneficios intangibles o más enfocados al servicio que se pueda dar, ¿verdad? En organizaciones, por ejemplo, sin fines de lucro. También una adecuada optimización del riesgo, ¿verdad? De esta organización con respecto al uso y el aprovechamiento y operación de toda lo que corresponde a TI, así como la optimización de los recursos, ¿verdad? Esos tres grandes pilares al final nos generan ese valor que deseamos proveer a nuestras partes interesadas, a las partes interesadas de nuestra organización. ¿Cuáles partes interesadas podemos identificar así a grandes rasgos con respecto a este marco de gobierno y gestión de TI, que se denomina COVID? Ahí los vemos ejemplos, tanto partes interesadas, como decíamos, internas a la organización, así como partes interesadas externas a la organización. Como partes interesadas desde los niveles de la capa superior, ¿verdad? Administración superior, junta directiva, presidencia ejecutiva, gerencias, como gerentes de TI propiamente, ¿verdad? Como tal, proveedores de aseguramiento, una función, una práctica de auditoría dentro de la organización, una función, una práctica de riesgos, externos a la organización, reguladores, ¿verdad? Puede ser, no sé, la SUGES, la SUGEF y demás. Los partners como tal de la organización están interesados y los vendedores o proveedores de esa organización. ¿Por qué? Porque este marco de referencia de alguna forma busca lograr en una serie de temas mejorar la toma de decisión, la información disponible, la integración de un conjunto de sanas prácticas que al final proveen beneficios en los diferentes niveles de la organización, así como las organizaciones relacionadas en el entorno externo de la organización. Este marco de referencia, en su última versión, básicamente maneja dos conjuntos de principios como tal. Un conjunto de principios relacionados como tal al marco en sí, ¿verdad? Que es, digamos, el cuadrito de la derecha, que caracteriza, ¿verdad?, este marco de cara a los conceptos que maneja para construir un adecuado sistema de gobierno, ¿verdad? El marco de referencia tiene sus principios y también, como tal, el sistema de gobierno que se busca diseñar o implementar, ¿verdad?, o mejorar o mantener, también dispone de un conjunto de principios, tal y como define este marco de referencia. Los principios asociados como tal al sistema, a este sistema de gobierno, son estos 6, ¿verdad? Como mencionábamos, un principio fundamental es proporcionar valor a las partes interesadas de la organización. Otro principio, manejar un enfoque holístico. ¿Qué entendemos por un enfoque holístico? Que contemos con todos los elementos, todos los componentes necesarios, ¿verdad? Lo que se llama una visión 360, los tengamos disponibles, identificados y adecuadamente gestionados para lograr un sistema de gobierno sano, robusto, que permita lograr esa gobernanza y esa gestión de TI.
Tiene que ser un sistema de gobierno dinámico que se ajuste a los cambios dentro de la organización, así como los cambios del entorno. Este sistema de gobierno tiene que tener un alcance de extremo a extremo, desde las altas jerarquías hasta las partes operativas, las partes tácticas de la organización. Es una visión norte-sur, este-oeste. El sistema de gobierno que nos permite diseñar, ¿verdad?, que nos aporta los conceptos de este marco, también se busca que esté adaptado a las necesidades particulares de las organizaciones. Y como lo vamos a ver con un concepto que se denomina factores de diseño, nosotros identificando cuál es el estado o el factor de diseño adecuado de nuestra organización, así el sistema se modela y se personaliza en nuestra organización. Este es un concepto propio nuevo de esta versión, esto de factores de diseño. Y otro tema importantísimo es que tenemos que tener claramente identificado dentro de ese sistema de gobierno el área de gobierno y el área de gestión, ¿verdad? Son dos temas diferentes, hay que tenerlos bien mapeados, hay que desarrollarlos adecuadamente los dos, porque al final el tema de gobierno es tan importante como el tema de gestión y se requiere manejar los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Ese tema de gobierno, priorización, toma de decisiones, definiciones estratégicas asociadas a las necesidades de las partes interesadas y los objetivos, la visión, misión de nuestra organización. Estos tres principios adicionales corresponden propiamente al marco de referencia, ¿verdad? A COVID, ¿verdad? Entonces, este marco de referencia está diseñado, está conceptualizado a partir de la idea de que está alineado con estándares a nivel internacional, sanas prácticas, otros marcos de referencia que sustentan este marco, ¿verdad? Este marco, ISACA indica que es como un marco sombrilla, el cual utiliza a su vez sanas prácticas, estándares en los diferentes temas, que ahorita vamos a ver ejemplos, y se soporta en ellos. Es un marco, el marco de referencia tiene que ser conceptual, se tiene que estar claramente identificados los conceptos, los modelos, cómo interactúan y demás. Y también está el tema de que tiene que ser abierto y flexible. Abierto en el sentido que a partir de una base se puede desarrollando el marco con aportes, ¿verdad?, adicionales, ¿verdad?, generando documentación adicional por parte de la comunidad y flexible en cuanto a la adaptabilidad del mismo. La organización que les citaba, ISACA, generó estos 4 documentos a finales de 2018 que se conforman, digamos, como la base de este marco de referencia, ¿verdad? Son 4 documentos. Uno hace referencia a los conceptos, ¿verdad?, que es de introducción y metodología. El segundo es donde se detalla, ¿verdad?, propiamente todo lo que son los objetivos de gobierno y gestión, que ahora vamos a ver cómo se estructuran, vamos a ver los objetivos en sí. Un tercer documento, que este es algo nuevo en esta versión, que es el lograr diseñar adecuadamente esa solución de gobierno, ¿verdad?, para TI, en el sentido de aprovecharse de áreas de enfoque y factores de diseño para personalizar esa solución de gobierno a las características particulares y al entorno de la organización particular para la cual estamos diseñando su sistema o su solución de gobierno. Y finalmente un documento que permite manejar una serie de conceptos, fases y demás para una adecuada implementación y optimización del sistema de gobierno. Adicionalmente, a estos 4 documentos base, les aportamos a ustedes para que tengan de referencia, por ejemplo, un documento que se publicó este año, ¿verdad?, que es ya un documento de área de enfoque, ¿verdad?, un tema particular en seguridad de la información. Hay otro documento de implementación del marco de referencia de ciberseguridad NIST, que también se publicó recientemente, el año pasado. Esta es una guía de las que se mencionan en los documentos base. Y a la fecha, digamos, está la versión, digamos, por así decirlo, vigente del tema de riesgos como un desarrollo ya muy particular, ¿verdad?, y muy detallado de cara al marco de referencia COVID. La versión que está vigente a la fecha es COVID-5 para riesgos, ¿verdad?, COVID-5, como vimos en la versión anterior del COVID-19, que es el vigente. Probablemente a un corto plazo deberían estarse actualizando estos documentos. Sin embargo, los mismos manejan conceptos muy interesantes que les podrían ser de utilidad a ustedes si desean profundizar un poquito más del tema de riesgos, aprovechando de los conceptos que maneja este marco de referencia. Y estos 2 documentos que sí se publicaron este año, ¿verdad?, estos están recientemente
publicados es el marco de referencia al riesgo de TI y la guía del practicionario de riesgo de TI, ¿verdad? Esto dentro de las publicaciones de ISACA como tal. Esto no forma parte integral, ¿verdad?, del marco de referencia COVID, pero sí son documentos que igual aportan muchos conceptos interesantes, modelos y demás sobre el tema de riesgos de TI, que igual ustedes podrían consultar si quisieran profundizar un poquito en el tema. La estructura como tal en general, el modelo de este marco de referencia COVID, ¿verdad? Tenemos como tal el marco o modelo de referencia que ellos llaman core, ¿verdad? Medular, el cual estructura en diferentes dominios todos los objetivos que deberíamos, que están disponibles para lograr. Partiendo de esta base se incorpora estos dos nuevos conceptos, que son los factores de diseño y las áreas de enfoque, que me permiten para la organización, ¿verdad?, propia, nuestra organización que queremos generar el sistema de gobierno, personalizarlo para generar un sistema de gobierno personalizado, propio a nuestra realidad de lo que estamos buscando. Esta es básicamente la estructura. El marco base, disponemos de factor de diseño, área de enfoque, lo cual nos permite personalizar para obtener una solución de sistema de gobierno. Y abajo vemos los 4 documentos que conforman la base que mencionamos inicialmente de COVID-2019. Okay. Bajo este enfoque, ¿cómo propone el marco de referencia COVID lograr los objetivos de gobiernos y gestión? Partiendo de una serie de objetivos, ¿verdad? Esta serie de objetivos, como lo vamos a ver, apoyan a la organización en lograr sus metas. ¿Cómo se estructuran estos objetivos? Estos objetivos se estructuran primero en las 2 grandes áreas que mencionamos, ¿verdad? Que es el área de gobierno, ¿verdad? Este gran tema, ¿verdad? En azul oscuro, y el área de gestión como tal, que es lo que corresponde, digamos, a este cuadrito celeste. Dentro de este cuadrito celeste hay otras, ustedes ven 4 rectángulos blancos que corresponden a 4 dominios. Al final, todos esos 40 objetivos, ¿verdad? El marco de referencia habla en forma completa de 40 objetivos, se estructuran en estos 5 dominios. El dominio EDM, el APO, el BAI, el DSS y el MEA. Este de gobierno, que maneja 5 objetivos, corresponde a evaluar, dirigir y supervisar los objetivos relacionados con tema de planificación y organización, ya como tal la construcción e implementación o adquisición, por ejemplo, de soluciones de tecnología, de información, la operación como tal de esas soluciones, el adecuado soporte y la entrega del servicio, y un tema de supervisión, evaluación y monitoreo constante de la operación de todos estos objetivos que permite retroalimentar, ¿verdad?, las instancias de administración superior, por ejemplo, en el tema de cómo se va desarrollando los diferentes temas para que a partir de aquí analicen los ajustes que corresponden. Esa es, digamos, como la estructura general en la cual se organizan estos 40 objetivos que habla COVID. Ya un poquito los ejemplos, como les decíamos, en el tema de gobierno, ¿verdad? En el tema del dominio de evaluar, dirigir y supervisar, hablamos de 5 grandes objetivos, ¿verdad? Uno es contar con un marco de gobierno, otra, como le decíamos, ¿verdad?, uno de los pilares fundamentales es lograr la entrega de beneficios, optimizar el riesgo, los recursos y el compromiso de las partes interesadas. ¿Por qué este objetivo está en un color diferente? Porque ese es uno de los temas que estaríamos abordando un poquito más en detalle en el transcurso de esta presentación, ¿verdad? Que es el objetivo de optimizar el riesgo, la optimización asegurada del riesgo. Este es uno de los 2 objetivos medulares o claves en el tema de gestión de riesgos. Este corresponde al tema o a la capa de gobierno, ¿verdad? De un tema de junta directiva, de administración superior, esa optimización del riesgo. Y ahora sí, aquí ya empezamos a ver puntualmente detalles de este objetivo en particular que estamos hablando, y es un poco el tema de la sesión, ¿verdad? El tema de riesgos. Esa captura de pantalla corresponde ya en sí al detalle que aporta el segundo documento que mencionamos, base de COVID, ¿verdad?, que corresponde a cada uno de los objetivos y toda la información que nos aporta el marco de referencia que considera oportuno que se tome en consideración al momento de desarrollar estos objetivos, ¿verdad?
La primera información que nos aporta este marco de referencia es la descripción y el propósito del objetivo. En el caso de la optimización del riesgo es asegurar que el apetito y tolerancia al riesgo se gestione adecuadamente en la identificación, se comunique adecuadamente. ¿Para qué? Para generar valor, se gestione ese riesgo para un adecuado valor hacia el negocio relacionado con el uso de ¿qué? De las tecnologías de la información. Esta es, digamos, como una descripción general, genérica del objetivo, el cual podemos ver forma parte del modelo medular de COVID como tal, está en el dominio que dijimos, es el dominio EDM, el nombre del objetivo y el objetivo de gobierno. Entonces, para cada uno de esos 40 objetivos, ese documento detalla esta información. Este es el ejemplo del EDM03. En el dominio de la planificación, ¿verdad? Tenemos 14 objetivos y dentro de esos tenemos otro objetivo que es de nuestro interés para efectos de esta sesión, que es, y es la contraparte del objetivo de asegurar la optimización del riesgo, que es ya como tal gestionar el riesgo, ¿verdad? Que es el APO 12. Entonces, durante esta presentación vamos a comentar con un poquito a nivel de detalle estos dos objetivos, el EDM03 y el APO 12, que es la optimización del riesgo y aquí ya a un nivel en el área de gestión como tal, el riesgo gestionado como objetivo en sí. Adicionalmente, hay otros 13 objetivos que forman parte de este dominio APO. Y puntualmente, ¿qué nos dice este marco de referencia a la hora de describir este objetivo, verdad? ¿Qué deberíamos buscar? Identificar, evaluar y reducir continuamente los riesgos en el campo de TI dentro de los niveles de tolerancia establecidos por, en nuestro caso, la administración superior, ¿verdad? Esa es la descripción general de este objetivo. Igual, nuevamente, seguimos dentro del modelo CORE. Ahora sí, el dominio es el de planificar y este es el nombre del objetivo como tal, al menos en inglés. En español, perdón, la versión en inglés podemos ver que es un riesgo gestionado. Aquí en español lo traducen gestionar el riesgo y el código en sí. Cada objetivo tiene su código de acuerdo al dominio y el número de ese objetivo dentro de ese dominio. A modo de ejemplo y referencia, ¿verdad? Estos son los 11 objetivos que forman parte del dominio BY, ¿verdad? De construcción, adquisición e implementación, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, los activos gestionados, el tema de gestionar los cambios, disponibilidad de capacidad y demás. Pero dentro de este dominio sí no tenemos los temas de la presentación, ¿verdad? Que es el tema de riesgos y continuidad de negocio. En el cuarto dominio sí tenemos otro objetivo que es interés de nosotros para la presentación, que es la continuidad gestionada, ¿verdad? El tema de gestión de la continuidad del negocio, ¿verdad? En este caso hay que tener presente que es la continuidad del negocio como tal. Ese es un objetivo, el cual, si vemos la descripción, corresponde a establecer y mantener un plan que permita a las organizaciones como tal, a las organizaciones de ATI responder a incidentes de gran impacto y se pueda adaptar la organización para mantener la operación de ciertos procesos críticos y servicios de TI que soportan esos procesos críticos para asegurar una disponibilidad a un nivel aceptable. ¿Okay? Ese es el concepto básico que está detrás de este objetivo. Y finalmente, el quinto dominio corresponde a esos 4 objetivos, ¿verdad? Que ve el tema, por ejemplo, de control interno, requerimientos externos a la organización, temas, por ejemplo, de auditoría o conformidad de desempeño como tal. Una vez expuestos estos primeros conceptos básicos, pasaríamos a las siguientes preguntas en las cuales pueden participar. Actualmente hay 77 personas que lograron ingresar al sistema. Y la pregunta para ustedes es la siguiente. De acuerdo a las labores que ustedes desarrollan en su organización, ¿con cuál dominio, verdad, de los 5 que mencionamos, consideran ustedes que se relaciona principalmente? Con el tema de EDM, evaluar, dirigir y supervisar, el tema de planificación, construcción, adquisición e implementación, entrega de servicios, supervisar y evaluar.
Radamés, Sí. tal vez a modo recordatorio, indicarle a los asistentes que el enlace para poder ingresar a esta actividad se encuentra en el chat y el código ese es el que usted está proyectando, 442119. Perfecto. Aquí vemos que los compañeros que están participando, los asistentes que están participando en la sesión, en realidad se visualizan en una forma relativamente distribuida a lo largo principalmente de los dominios de planificación, construcción, servicio, entrega de un servicio o de supervisión y evaluar. Sí pareciera que no tantos se visualizan un tema de gobierno, de TI dentro de la organización, ¿verdad? Esos famosos de relacionados con la obtención de beneficios, optimizar el riesgo y optimizar los recursos. ¿Okay? Perfecto. Okay. Si gustan, continuamos. Y pasamos a la siguiente. Como lo comentábamos, la idea de este marco de referencia es permitirnos desarrollar, diseñar un adecuado sistema de gobierno. En uno de los principios mencionábamos que tiene que darse una visión holística a la hora de diseñar este sistema de gobierno. Esta figurita en sí representa esa visión holística. ¿Qué llamamos una visión holística? Tener presente todos los elementos o componentes necesarios para que el sistema de gobierno tenga las partes necesarias para que se dé una adecuada visualización de todo lo que se requiere y que se gestione adecuadamente todo lo que se requiere. Desde el punto de vista de este marco de referencia, deberíamos tomar en cuenta 7 componentes, ¿verdad? Cada una de estas partes se denominan componentes como tal formalmente e incorpora un tema de procesos, ¿verdad? Tenemos que tener adecuadamente identificado, gestionado y diseñado los procesos. Hay un proceso por cada objetivo, las estructuras organizativas, ¿verdad? Que ayudan a la gestión, que toman decisiones, que establecen pautas, por ejemplo. También hay que tenerlas adecuadamente mapeadas, hay que gestionar adecuadamente un tema de principios, políticas y procedimientos. El tema de información es vital, ¿verdad? La información que debe fluir, por ejemplo, entre procesos, tiene que estar claramente identificada la calidad de la misma, se tiene que manejar el tema de cultura ética a nivel, digamos, de la organización, de las personas y demás, es un componente también importante. Ya en sí, las personas, ¿verdad? Todo ese recurso humano, ese capital humano tiene que estar adecuadamente mapeado, que cuente con las habilidades y competencias necesarias y también tenemos que tener identificado y adecuadamente gestionado dentro de ese sistema de gobierno un conjunto de servicios, las infraestructuras o aplicaciones que dan soporte al mismo. Para cada objetivo, COVID ayuda a detallar cada uno de estos componentes o elementos, aportando información, aportando referencias y guías. ¿Okay? Eso como concepto general. Cuando ya pasemos a la etapa de describir los 3 objetivos que son de nuestro interés, ahí vamos a ir detallando cada uno de estos componentes para los diferentes objetivos relacionados con la parte de gestión de riesgos y gestión de continuidad de negocio. Otro concepto importante que que aporta la nueva versión de COVID es lo que se denomina las áreas de enfoque. Las áreas de enfoque son temas particulares que es de interés de la organización atender de una forma prioritaria, ¿verdad? Estas áreas de enfoque es un tema asociado con el concepto de flexibilidad y apertura del marco de referencia. Tenemos una estructura base, un modelo base de marco, el cual va a ir incorporando documentación para ciertos temas, áreas de enfoque.
Por ejemplo, el que les comentaba, de que esta fue una publicación reciente del 2020, ya ahí está el documento relacionado, por ejemplo, con seguridad de la información. ¿Por qué es importante, digamos, identificar este nuevo concepto de COVID, de área de enfoque? Porque un área de enfoque es el tema, por ejemplo, de riesgos, ¿verdad? Estos son posibles ejemplos, ¿verdad? Como decíamos, ya se generó las referencias o la documentación para la seguridad de la información. Otro va a ser riesgos. Entonces, probablemente el documento que mencionamos de COVID-5 para riesgos se va a actualizar o reestructurar bajo un concepto de un área de enfoque de riesgos. Entonces, ahí vamos a contar con todavía más información detallada, actualizada en el tema de gestión de riesgos, adicional y en forma complementaria a lo que ya tiene el marco de referencia como base y que ahora vamos a ver parte de esa información. Los factores de diseño es el segundo elemento que también aporta esta nueva versión de COVID, el cual corresponde a factores que pueden influir en el diseño de ese sistema de gobierno que necesitamos para sacar el máximo provecho de todas las inversiones de TI y el apoyo a las metas de la organización. Estos factores de diseño se trabajan en el tercer documento que habíamos mencionado a la hora de diseñar el sistema de gobierno. ¿Y por qué también es importante en esta presentación de riesgos y continuidad del negocio conocer el tema de factores de diseño? Porque los de factores de diseño, ¿verdad?, que trae como base COVID, son estos, y dentro de estos hay dos factores de diseño propiamente relacionados con el tema de riesgos. Entonces, ya en sí, a la hora de conceptualizar, ¿verdad?, identificar cuáles son los objetivos que deberíamos utilizar en nuestra organización, qué niveles de capacidad deberían de tener esos objetivos, ya tomamos en cuenta el tema de riesgos en estos dos factores de diseños. Como tal, está el de perfil de riesgo y el de problemas relacionados con TI. Este problema relacionado de TI, ¿por qué lo consideramos como un tema de riesgos? Porque COVID lo visualiza, o ISACA lo visualiza, como un riesgo ya materializado, ¿verdad? Es un evento que ya se dio y se convirtió en un problema para nuestra organización relacionados con un tema de TI. Entonces aquí vemos que el tema de riesgos forma parte fundamental inclusive dentro del diseño o conceptualización de este sistema de gobierno. Y aquí vemos dos capturas de parte de los factores de diseño que mencionamos, ¿verdad? Esos dos, los cuales en la herramienta que vamos a ver ahorita permiten, ¿verdad?, aportar información, ¿verdad?, de nuestra realidad y nuestro entorno bajo un concepto de riesgos, alimentar una herramienta que ahora vamos a mostrar rápidamente para diseñar nuestro sistema de gobierno, para personalizarlo a nuestra realidad, ajustarlo, que es uno de los principios que maneja COVID, ¿verdad?, que el sistema de gobierno se ajusta a la necesidad de nuestra organización. Entonces, en la herramienta, cada categoría de escenario de riesgo lo manejamos con un impacto, una probabilidad de un nivel de 1 a 5, el cual genera como una especie de calificación de riesgo, ¿verdad? Estos son datos de insumo, este es el resultado. Y en el tema, ¿verdad?, el segundo factor de diseño, que es el cuarto, hablamos de problemas relacionados con TI. Entonces, de acuerdo al catálogo que muestra como base la herramienta, que son cerca de 20 issues, uno identifica la realidad de la organización, si efectivamente es un problema, no es un problema en sí, o en nuestra organización si es un problema grave o serio. ¿Okay? ¿Cómo al final estos factores de diseño permiten o los estructura la herramienta que inclusive ISACA proporciona como parte de esta versión de COVID, a partir de un conjunto de tablas, las cuales identifica las diferentes categorías dentro de ese factor de diseño y le asocia pesos, ¿verdad?, relacionados con los objetivos, de acuerdo a la importancia o preponderancia que tenga esos objetivos para el tema particular. Por ejemplo, en el tema de supervisión y costos de TI, ¿verdad? Entonces toma preponderancia un objetivo relacionado con optimización de recursos, un objetivo relacionado con presupuesto y costes, ¿verdad? El otro ejemplo es, ¿verdad?, para los issues, ¿verdad?, estos eventos materializados, estos riesgos materializados, por ejemplo, en el tema de entrega de un servicio, ¿verdad?, que tengamos problemas por parte de proveedores de TI, ¿verdad? Entonces aquí toman preponderancia, ¿verdad?, y por eso se representa con un nivel más alto el APO 9 y el APO 10, que es la gestión de proveedores y la gestión de los acuerdos de niveles de servicio. Y como les decía, ISACA, con esta nueva versión,
en su sitio tiene disponible una herramienta. Esta herramienta nos permite ayudar a diseñar nuestro sistema de gobierno. ¿Okay? Este sistema de gobierno, esta herramienta, como vamos a ver, en realidad es un Excel, el cual está disponible, el cual nos permite ir mapeando para cada factor de diseño la importancia, por ejemplo, dentro de nuestra organización. Entonces, el primer factor de diseño, por ejemplo, le pide, ¿verdad?, a los diseñadores de este sistema de gobierno que identifique cuál es el nivel de importancia a nivel, por ejemplo, de la estrategia de la organización. Identificar cuál es el arquetipo de estrategia que la organización está manejando. Entonces, se le da ciertos niveles de importancia. Este es el primero, el DF1. En el DF2, el nivel de importancia de acuerdo a cierta cantidad de metas organizacionales genéricas, ¿verdad? Con un nivel de 1 a 5, ¿verdad? Ahí debemos tener presente que lo que se busca es priorizar, ¿verdad?, las metas. ¿Por qué? Para que el ejercicio tome valor. No, la idea no es asignar niveles de importancia muy similares porque no se está priorizando. Entonces hay que discriminar de alguna forma. Aquí, como comentábamos en los ejemplos, este es el DF3 y el DF4 sí corresponden propiamente, por ejemplo, al tema del riesgo, ¿verdad? Entonces vemos que ya es un elemento vital dentro de este marco de referencia. Y aquí le ingresamos los impactos, las probabilidades, que nos genera este rating automáticamente. El DF4, que era el otro tema que conversábamos, corresponde a eventos materializados, y esos son los 20, las 20 categorías que él trae, digamos, preconfiguradas. Y así sucesivamente para los otros factores de diseño, ¿verdad? Por ejemplo, este es la importancia del nivel, digamos, del panorama de amenazas de nuestra organización en su entorno. Una vez que ustedes le dan los pesos adecuados a la realidad de su organización y su entorno a esta herramienta, él te genera automáticamente este canvas, ¿verdad?, que llama él, en el cual muestra los 40 objetivos, ¿verdad?, y te presenta y te propone niveles de importancia por objetivos y niveles de capacidad meta que se tienen que buscar para cada objetivo. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí ya estamos materializando el concepto de un sistema de gobierno personalizado a la organización. Entonces, ¿qué muestra esta herramienta? Que COVID no propone que busquemos desarrollar todos los objetivos a un máximo, porque en realidad representa un esfuerzo considerable para las organizaciones, y propone que de acuerdo a nuestra estrategia, a nuestras metas, a nuestros riesgos, a los panoramas de amenaza, los temas de implementación de soluciones y demás, al tipo de abastecimiento que tenemos en TI, él te dice qué objetivos hay que buscar primordialmente, ¿verdad? Se prioriza el tema y se identifican niveles de capacidad particulares por objetivos. Entonces, ¿esto qué nos da como resultado? Un sistema de gobierno totalmente actualizado o personalizado a la realidad de nuestra organización. Este es, digamos, la materialización muy clara del enfoque y la filosofía del marco de referencia COVID. ¿Ok? Otro concepto importante de este marco de referencia, y ahora lo vamos a ver con los ejemplos de los temas de gestión de riesgos y de continuidad de negocio, es el tema de la cascada de metas. La cascada de metas, al final, ¿qué nos permite ver? Que el esfuerzo que se realice en desarrollar adecuadamente los objetivos de gobierno y administración y gestión van a estar o van a permitir apoyar metas de la organización como un todo, ¿verdad? Esta estructura, esta cascada de metas, partiendo de las necesidades y motivadores de las partes interesadas, las metas de la empresa, las metas de alineamiento, van a estar asociadas a objetivos. Entonces, aquí tenemos claramente identificado que cuáles objetivos apoyan a cuáles metas de la organización. Ok, por ejemplo, aquí tenemos el...
Y aquí ya podemos ver con los ejemplos particulares de los procesos de optimización de riesgo gestionado y de continuidad de negocio gestionada. Nuevamente, estas son las capturas propiamente del documento, en el cual él nos dice, este objetivo te apoya ciertas metas de alineamiento, ¿verdad? Con estos códigos a nivel de metas de alineamiento, y ya estas son metas de la organización, ¿verdad? COVID de estructura, 13 metas de la organización que están adecuadas, ¿verdad? A un balance scorecard, ¿verdad? A estas dimensiones, y nos permite tener claro que si se desarrolla adecuadamente este objetivo, vamos a estar apoyando un tema de gestión de riesgo del negocio y un tema de continuidad y disponibilidad del servicio, de los servicios del negocio. Si desarrollamos adecuadamente el riesgo a nivel de gestión, igual vamos a apoyar la gestión del riesgo del negocio, la continuidad y disponibilidad de los servicios. En el tema de continuidad del negocio, un adecuado desarrollo de ese objetivo, un adecuado nivel de capacidad, nos va a aportar un portafolio de productos y servicios competitivos, también apoya el tema de riesgos, de continuidad y disponibilidad, y contribuye con una adecuada funcionalidad de los procesos internos de negocio. Si diagramamos, ¿verdad?, estas relaciones de metas, de objetivos hacia metas, se da estas relaciones, ¿verdad? Esto es, digamos, una representación gráfica de esa cascada, en la cual nos dice, estos dos objetivos me apoyan estas dos metas de alineamiento, ¿verdad? Que son gestión de riesgos de TI y un tema de seguridad de información, infraestructura de aplicaciones y privacidad adecuada. Y esto nos apoya un tema de riesgo como tal ya del negocio, la disponibilidad de los servicios de negocio, el portafolio de productos y servicios y una mejora en la optimización de la funcionalidad de los procesos. Entonces, desde aquí vemos la relación que se da o el apoyo que se da ya como tal a esas metas generales de la organización. Hay una articulación clara y evidenciada de cara al marco de referencia. En el tema de gestión del rendimiento, ¿qué nos indica COVID? Y era un poquito lo que mencionábamos anteriormente. Bajo este nuevo concepto de gestión del rendimiento, el cual, digamos, es diferente a la versión anterior, cada proceso, ¿verdad?, ese componente, ¿verdad?, que se tiene que gestionar adecuadamente de un objetivo, o ya como todo el sistema de gobierno, puede tener diferentes niveles de capacidad. Esos niveles de capacidad, ¿cómo se identifican? De acuerdo a las diferentes actividades que se desarrollen y cómo se desarrollen de cara a ese objetivo. Adicionalmente, en esta nueva versión incorpora el tema de los niveles de capacidad que puedan tener los otros componentes, que ahora sí, eso sí, ella es una visión 360. Tal vez en la versión anterior de COVID no se daba tanto esto porque estaba más enfocado ciertos componentes. Ahora sí, se le está dando la preponderancia que requieren todos los componentes. Y como habíamos hablado de las áreas de enfoque, ahí estaríamos hablando de niveles de madurez de acuerdo a los objetivos que conforman esa área de enfoque, ¿verdad? Y los niveles de capacidad que tengan esos objetivos que se cumplan para ya dar un nivel de madurez como tal o un área de enfoque. Este es el concepto que hablábamos de la capacidad que deberíamos buscar y sea la adecuada de acuerdo a nuestra realidad como organización y entorno, la cual la herramienta de diseño nos permite identificar, tener la capacidad de proceso adecuada y los niveles que se manejan es de hasta 5. Un poquito más adelante vamos a ver los ejemplos para los procesos de gestión de riesgos, de continuidad y de gobierno de riesgos, de cómo se evidencian esos niveles de capacidad asociados a las actividades. En esta tablita, y un poquito asociado al concepto de los niveles de capacidad, identificamos que para cada uno de estos objetivos, las actividades se mapean de acuerdo a un nivel específico de capacidad. Aquí vemos, por ejemplo, que el gobierno del riesgo implica desarrollar 16 actividades, la gestión del riesgo 36 y el DS04 41. Entonces, esto que nos permite identificar que en realidad un esfuerzo desde el punto de vista de cantidad de actividades, sin tomar en cuenta el esfuerzo que represente cada actividad, no se evidencia que el trabajo necesario para desarrollar o mantener un proceso no es el mismo esfuerzo, al menos a nivel de cantidad de actividades, para todos los objetivos, es variable. Y la evolución, ¿verdad?, la mejora continua de un nivel a otro hasta alcanzar el nivel idóneo para nuestra organización, que de acuerdo como vimos
con un sistema de gobierno adecuadamente diseñado puede ser un nivel 2, para otros objetivos puede ser un nivel 3, para otros un nivel 4. Entonces tenemos que generar un diferente desarrollo, atender cierta cantidad de actividades, la cual va a representar un esfuerzo puntual por nivel y un porcentaje de esfuerzo acumulado. ¿Esto qué nos evidencia? Que, por ejemplo, si se diera el caso que quisiéramos llevar a un nivel 3 estos 4 objetivos, para el EDM03 representa un esfuerzo de un 88% en cuanto a la cantidad de actividades. Para el APO12, un 67%, porcentualmente la cantidad es menor, y en el DS04 es un 85%. Entonces, porcentualmente el esfuerzo como tal integral del proceso es variable y en sí la cantidad de actividades también es variable, ¿verdad? Ahora sí, en el tema de componentes vamos a ver un poquito, detallar un poquito los componentes propios de gobierno del riesgo, gestión del riesgo y gestión de la continuidad, ¿verdad? Recordemos, son estos 7 componentes, los cuales hay que trabajarlos adecuadamente cada uno de ellos. En el tema de los componentes de proceso e información, recordemos, hay un proceso por cada objetivo. Hay un proceso de gobierno asociado a un objetivo de gobierno, hay un proceso de gestión asociado a un objetivo de gestión. Para cada objetivo hay un proceso. ¿Cómo están estructurados estos procesos? A partir de una cierta cantidad de prácticas, las cuales la documentación de COVID nos da métricas por prácticas y nos da entradas de información y salidas de información por práctica, y cada práctica está estructurada a partir de ciertas actividades. Y esas actividades, como vimos a nivel del CPM, ¿verdad?, que es la gestión del desempeño de COVID, cada actividad tiene identificada un nivel de capacidad. Vamos a empezar a mostrarle los datos o las referencias de los procesos de riesgo, ¿verdad?, que son el de gobierno, ¿verdad?, que es este color celeste, y los de administración, que son estos colores verde y morado. El proceso de EDM03 está conformado por ¿cuántas prácticas? Por 3 prácticas. El proceso de gestión del riesgo está conformado por 6 prácticas. Estas 6 prácticas se estructuran a su vez en 2 grandes conceptos. Uno que es la evaluación del riesgo como tal y la respuesta al riesgo. La evaluación del riesgo del APO12, ¿verdad?, incorpora la identificación de riesgos, la recopilación de datos, el analizar esos riesgos y contar con un perfil de riesgos, mantener un perfil de riesgos, el cual me permita ver adecuadamente todos los riesgos a los cuales podríamos estar expuestos desde el punto de vista de la gestión y operación de los TIs. Dentro del tema de respuesta al riesgo que tenemos que articular el riesgo, ¿verdad? Hay que establecer una adecuada comunicación de los riesgos actuales a los cuales estamos expuestos y demás. Hay que contar de alguna forma con lo que ellos denominan un portafolio en el cual podamos tener mapeados todas las acciones que podríamos desarrollar para gestionar adecuadamente esos riesgos, para reducir o mitigar esos riesgos. Y otra práctica se relaciona propiamente con el tema de la respuesta al riesgo, que hay que responder a los riesgos adecuadamente, ¿verdad?, de una forma oportuna, a los riesgos que se materialicen esos eventos, con el fin de limitar en la medida de lo posible el impacto o reducir su frecuencia. Esto como tal, esto es el APO12, ¿verdad? Y por eso son estos codiguitos, y este es el proceso que ya vimos de optimización de riesgos que involucra un tema de dirigir, ¿verdad? O sea, lograr establecer las prácticas de gestión de riesgos adecuadas, contar con metas y métricas adecuadas de los procesos de gestión y lógicamente darle seguimiento. Y a partir de las evaluaciones que hagamos de esa gestión de riesgos, ¿verdad?, establecer y actualizar adecuadamente el apetito al riesgo como tal, relacionado con el riesgo de TI en las organizaciones. Esto, digamos, es como el modelo general del tema de gobierno y gestión del riesgo y cómo se distribuye en las diferentes prácticas de estos 12 objetivos core. Como les decía, a nivel de componentes de proceso y de información que tenemos, primero tenemos el componente de proceso, el cual, como dijimos, está estructurado en ciertas prácticas, las cuales tienen su descripción de la práctica,
tienen un conjunto de actividades y un nivel de capacidad asociado a cada actividad. Entonces, de acuerdo al sistema de gobierno que manejemos, de acuerdo a nuestra organización, qué nivel de capacidad corresponda idóneamente a nuestra organización, se deberían desarrollar ciertas actividades, ¿verdad? De acuerdo a ese nivel. También vimos que el marco nos aporta para las diferentes prácticas ciertas métricas, las cuales son métricas de ejemplo que podríamos aplicar en nuestra organización. Entonces, en el tema de optimización de riesgos que tenemos, como lo habíamos mencionado, hay una práctica de 3, que es evaluar la gestión de riesgos, que es examinar y evaluar continuamente el efecto del riesgo actual y futuro dentro de la organización. ¿Qué actividades, por ejemplo, a modo de ejemplo, se relacionan con esta práctica? Identificar o conocer la organización, el contexto, y definir, ¿verdad?, el apetito de riesgo de la organización, definir o determinar los niveles de tolerancia al riesgo, el alineamiento entre la estrategia de riesgos de TI como tal y la estrategia de riesgos como tal de la organización, que tienen que estar adecuadamente alineados, valorar el tema de los factores de riesgos y demás. ¿Okay? Entonces, para el desarrollo de esta práctica, tenemos un máximo de 7 actividades que, de acuerdo al nivel de capacidad que estemos buscando, se deben desarrollar. Entonces, para esta práctica, alcanzar un nivel 2 implica desarrollar estas 4 actividades. La segunda práctica sería dirigir la gestión de riesgos. Pero antes de eso, aquí tenemos otra información que nos da relacionada con el componente de información de cara al proceso y objetivo de M03, el cual nos indica que, por ejemplo, en esta práctica se espera generar como un producto de trabajo, una salida, una guía de apetito al riesgo, niveles aprobados de tolerancia al riesgo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la gobernanza, la evaluación de las actividades de gestión del riesgo. Este marco nos indica, bueno, los productos esperados, cuáles son los insumos de información que se requieren y hacia cuáles prácticas de otros procesos deberían dirigirse esa información o cuáles objetivos o procesos pueden aprovechar o utilizar esas salidas como tal. Para ellos serían entradas. En este caso hablamos del APO12. Aquí vemos la relación entre el M3 y el APO12 y también otro objetivo que es el APO4, que es gestión de la innovación, utiliza este producto. Para el tema de la dirección de la gestión de riesgos, ¿verdad? Que es, como decíamos, establecer las prácticas de gestión de riesgos adecuadas y necesarias para la gestión de riesgos de TI que tenemos. Una adecuada integración entre la estrategia de riesgo, las prácticas de gestión y actividades operativas, planes de comunicación de riesgos, mecanismos para responder ante cambios, ¿verdad?, que se puedan presentar, mecanismos o principios de escalamiento, identificar metas y métricas relacionadas con el tema de gestión de riesgos. Esta práctica, idóneamente, ¿qué productos, qué salidas debería generar, ¿verdad? Políticas, debería identificar metas u objetivos que se deberían monitorizar o seguir. Un proceso como tal para la medición de riesgos y, como vemos, estas salidas se convierten en insumos del APO12. El tema de la monitorización, ¿okay? Todas esas métricas, todos esos indicadores, hay que darles un seguimiento adecuado y darle este seguimiento, y a partir de ese seguimiento, en los casos que corresponda, informar a las partes interesadas correspondientes. ¿Cómo podemos ver esto? Porque se genera un producto de salida que se comunica al proceso relacionado con el objetivo de M05, ¿verdad?, que es el compromiso de las partes interesadas, los inconvenientes que se puedan estar dando en el tema de gestión de riesgos como tal, ya desde un punto de vista de gobernanza, inclusive informando a la junta directiva. ¿Cómo podemos resumir el tema de flujos de información y elementos de información de este objetivo? En realidad, el diagrama es relativamente simple. Básicamente y primordialmente, este objetivo, ¿verdad?, y el proceso como tal se relaciona primordialmente con el proceso APO12, ¿verdad? Y
tiene una dependencia, una interacción con el EDM05 y el APOD4. Entonces, principalmente, y como era de esperar, el proceso de gobierno de riesgos se relaciona con el objetivo o proceso APO12, que es gestión de riesgos. A nivel del riesgo gestionado, ¿verdad? Que es el otro objetivo que tenemos. ¿Cómo está estructurado? Está estructurado a partir de una recopilación de datos, ¿verdad? Que es la identificación de los riesgos como tal. Esta práctica genera, por ejemplo, problemas y factores de riesgos, datos sobre eventos de riesgos y factores causantes y demás. Analizamos, como segunda gran práctica, analizamos esos riesgos, que involucra, por ejemplo, crear escenarios de riesgos y demás, estimar probabilidades, estimar impactos de esos riesgos, de los eventos y demás que podríamos estar presentando. Y esta práctica, como decíamos, nos genera escenarios de riesgos, que al final es como una descripción de los eventos de los riesgos. Se define un alcance del riesgo, los resultados de los análisis de riesgos que sirven en suma a otras prácticas de otros procesos. Debemos mantener un perfil adecuado, ¿verdad?, de el riesgo como tal, en forma integral, en el cual podamos ver, por ejemplo, inventarios de procesos, es una de las actividades del negocio, y documentar sus dependencias con respecto a los servicios de TI, temas de agregación de riesgos y demás. Aquí el modelo nos da la respectiva salida, los insumos, la articulación del riesgo, que corresponde a una adecuada comunicación de esos riesgos, informar de ese perfil de riesgos que generamos en la práctica anterior, ¿verdad? E informarlo adecuadamente a quien corresponda, hacer un seguimiento periódico, ¿verdad? De los ajustes que se requieren y demás en ese perfil de riesgos. Contar, ¿verdad?, con ese mapeo de todas las acciones que debemos ir desarrollando, que deberíamos desarrollar para atender esos riesgos, para reducir el impacto, las probabilidades, la frecuencia de los riesgos, y eso son propuestas que se hacen los procesos APO2 y APO3. Y finalmente, la última práctica es, como tal, atender o responder a los riesgos. Si vemos estas prácticas del APO12, y lo comparamos, ¿verdad?, este diagrama con el de EDM03, si vemos que el tema de interacciones o interdependencias es más complejo, ¿verdad? A nivel, digamos, de prácticas de los diferentes procesos y objetivos, hay más proveedores de información, así como hay más productos, hay más procesos que se convierten en nuestros clientes. Entonces, la gestión desde este punto de vista es requiere mayor esfuerzo o es más compleja. Los diagramas lo muestran claramente, ¿verdad? La comparación entre el APO3, el EDM03, que está más relacionado con interactuar con el APO12, y el APO12 sí, ¿verdad? Ahí sí estamos gestionando el riesgo, interactúa con una serie de procesos en cuanto a sus prácticas, en cuanto a los productos de trabajo, entrada o salida que debemos gestionar. Viendo un poquito la información o las prácticas que nos identifica el marco de referencia CODI con respecto al proceso o el objetivo de continuidad de negocio y su adecuada gestión. Básicamente estructura 8 prácticas. Esas 8 prácticas que nos dicen. Se espera que este objetivo debería desarrollar una adecuada política de continuidad de negocio, se deberían establecer adecuadamente sus objetivos, su alcance. Deberíamos de alguna forma estructurar o articular una adecuada respuesta de la continuidad del negocio, ¿verdad? De tener adecuadamente definidas estrategias, planes de continuidad, planes de respuesta ante desastres, planes de recuperación ante desastres y demás. Deberíamos, igual como un tema de mejora continua, revisar continuamente y periódicamente estos planes. Deberíamos, en el tema de la administración de acuerdos de respaldo de información, gestionarlo adecuadamente, identificar cuál es la información que requerimos tener respaldada, cuál es el tiempo, ¿verdad?, que tenemos que tener respaldada la información, la frecuencia de esos respaldos. Tenemos que mantener una adecuada resiliencia de la organización, ¿verdad?, que es esa capacidad de ajustarse ante un evento de gran impacto.
deberíamos desarrollar ejercicios para probar adecuadamente, ¿verdad?, esos planes, ya sea de continuidad, de respuesta, de recuperación ante desastres. La gente debería estar capacitada adecuadamente en los temas de continuidad de negocio y demás. Y deberíamos hacer revisiones ante un desastre, ante un incidente fuerte o una disrupción, cuáles fueron lo que se hizo bien y tal vez lo que no se hizo tan bien, para retroalimentar y ayudar a una mejora continua en el tema. Aquí vemos que son 8 prácticas. El marco de referencia nos aporta el detalle específico de actividades que deberíamos desarrollar por práctica, de acuerdo al nivel de capacidad que estemos buscando para cada uno de los temas. Como decíamos, hay que tener políticas, objetivos de continuidad de negocio, escenarios de incidentes disruptivos y demás. El tema de mantener la resiliencia de la organización, hay que generar vías, ver qué opciones estratégicas se manejan, los requisitos de continuidad y demás. En el tema del desarrollo de los diferentes planes, un plan de continuidad de negocio como tal, acciones y comunicaciones permanentes de las respuestas ante los diferentes incidentes, probar esos planes, ¿verdad? Entonces, ante esas pruebas que hay que hacer informes de los resultados obtenidos de esas pruebas, de la ejecución de esos planes. Hay que, en el tema de la mejora, ¿verdad?, se ejecutan planes, hay que ajustarlos, entonces se debe proponer cambios a esos planes. En el tema de formación, ¿verdad?, con la colaboración de la función o la práctica de recursos humanos, que la gente, digamos, esté capacitada, entrenada en el tema. Como les decía, la administración de los respaldos, ¿verdad?, la información, cómo la vamos a respetar, la frecuencia, qué información es crítica, en cuánto tiempo tiene que estar disponible esa información ante una disrupción o un incidente mayor. En el tema de la revisión post-reanudación, igual, si producto de un incidente mayor se identifica que hay que hacer ciertos ajustes o mejorar los planes, entonces se ajustan los planes y se proponen esa mejora al proceso de gestión de cambios organizacionales. El diagrama como tal, en forma integral del DS04, involucra 3 objetivos, involucra 7 objetivos como tal que utilizan salidas del DS04. El diagrama evidencia podríamos decir un nivel de complejidad intermedia entre el que vimos, ¿verdad?, el DM03 y el APO2. Y continuando, una vez expuestos estos grandes componentes de proceso y de información, flujos de información y elementos de información, la idea es que ustedes, un poquito de acuerdo a lo que comentamos y lo que vimos, cuál sería su criterio en cuanto a de acuerdo a la cantidad de actividades, cuál de los 3 objetivos, ¿verdad?, que son objetos de esta sesión, ¿verdad?, el gobierno del riesgo, la gestión del riesgo y la gestión de la continuidad de negocio, ¿cuál consideran ustedes que requiere mayor esfuerzo para una organización desde el punto de vista de sus actividades? En este tema recordamos que, como vimos en el cuadro que se mostró, que los diferentes objetivos y los procesos asociados no representan una distribución, por así, estándar de esfuerzos de cada objetivo. Hay objetivos que requieren de desarrollo de mayor cantidad de actividades
por lo cual alcanzar un mismo nivel para diferentes objetivos no implica la misma cantidad de actividades, y dentro de esos objetivos alcanzar un nivel de capacidad específico involucra cierta cantidad de actividades en el tema de cada objetivo. ¿Sí? Y efectivamente, como recordamos, el proceso EDM03, que está relacionado con el gobierno de riesgo, es un proceso vital, sumamente importante por el concepto y el tema que administra. Sin embargo, el marco de referencia en cuanto a sus prácticas y sus actividades es más compacto, ¿verdad? En cuanto al tema de actividades. Donde el objetivo de APO02 gestionado y contiene el negocio es similar, ¿verdad? En cuanto a sus actividades, pero puntualmente, ¿verdad? Si nos vamos al detalle, ¿verdad? Como actividades globales, sí, el DS04, digamos, tenía un poquito más de actividades. Perfecto. Y de cara al segundo componente, ¿verdad? De la información que vimos, teníamos los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo, la idea es tratar de recordar un poquito, de acuerdo a esos diagramas, esas interdependencias y estas interrelaciones, ¿cuál podría representar un mayor esfuerzo de organización? Cada proceso, cada objetivo, tiene que trabajar con cierta cantidad de productos de trabajo de entrada o de salida, ¿verdad? Que es información que fluye. Y como recordamos, el de M03, el diagrama era un poco más simple, ¿verdad? Involucraba menos objetivos, ¿verdad? Como clientes y proveedores. El diagrama TS04 mostraba una complejidad media, y el APO12 sí mostraba una complejidad mayor en cuanto a la gestión de estas dependencias de cara a todos los objetivos que se convertían en sus proveedores, todos los objetivos que se convertían en sus clientes, y toda la cantidad, digamos, de información que deberían entre ellos. Entonces, hemos comentado básicamente 2 de los 7 objetivos. Un tercer objetivo, un tercer componente, hemos comentado 2 de los 7 componentes. Un tercer componente son las estructuras organizativas. Las estructuras organizativas aportan la referencia, el marco COVID para cada una de las prácticas. Entonces, el marco de referencia aporta roles estándar o genéricos, que puede ser que existan o no en tu organización. Para cada uno de esos roles y las prácticas se identifican, digamos, 4 roles genéricos y que conforman el concepto de las matrices RACI. En el caso de los roles de consulta e información, el marco dice que queda a criterio de la organización. En el tema de los roles de ERIC, ¿verdad? Que es responsable de ejecutar, y la A, que es el responsable máximo, COVID sí propone qué roles deben cumplir dentro de las diferentes prácticas los roles genéricos. Por ejemplo, en el tema del gobierno del riesgo, vemos que claramente es un tema enfocado o un tema que debería ver adecuadamente el máximo órgano de la organización, que es la junta directiva. Por eso tiene las 3 A's, como vemos aquí. En el tema de la gestión del riesgo, es un tema vital y preponderante que el director del riesgo logre contribuir con su gestión y su seguimiento y la obtención como tal del objetivo. Es un tema que, de acuerdo a esta propuesta, porque al final esto es una propuesta que hace el marco de referencia, correspondería a un director de riesgo dentro de una organización, ¿verdad? La máxima instancia responsable del tema de riesgo dentro de la organización. En el tema de la gestión de la continuidad del negocio, la matriz RACI propuesta en términos generales se enfoca, digamos, primordialmente a un rol de gestión de continuidad del negocio y un rol de director de operaciones como tal, director de operaciones a nivel organizacional. Ahora, recordemos, todos estos temas idóneamente tienen que estar asociados a la instancia dentro de la organización que gobierne el tema, ¿verdad? Hay organizaciones que son muy robustas, muy maduras como el INS, que tienen una gran cantidad de funciones o prácticas diseñadas e implementadas en la organización. Entonces, cada tema debería estar asociado a ese órgano director del tema dentro de la organización.
Ese era el tercer componente. El cuarto componente es las personas, habilidades y competencias. El marco de referencia, y aquí vemos los ejemplos para los tres objetivos que hemos estado conversando, define las habilidades y competencias que deberían de tener las personas que trabajan en el tema. Entonces, hace referencia a un marco que se denomina SFIA y a otro que se llama el SF, los cuales estos marcos te dan o identifican habilidades y competencias que deberían de tener las personas que trabajan en el tema. Entonces, como era de esperar, en el tema de riesgos, la persona tiene que tener habilidades y capacidades o conocimientos en el tema de gestión de riesgos, gestión de riesgos de negocio como tal, gestión de riesgos, aseguramiento de la información, y en el tema del DC04, conocimientos, experiencia, habilidades y expertise en el tema de gestión de continuidad de negocio. En el componente de políticas y procedimientos, igual el marco te propone para cada objetivo ciertas políticas. Por ejemplo, en el caso del EDM03 y APO2, que es un tema común, indica que tanto para el EDM03 como el APO2 tenés que contar con una política de riesgo organizacional, ¿verdad? La cual, esa política te apoya el DM03 y el APO2 y te propone idóneamente que debas contar con una política de riesgo de fraude, la cual apoya tu APO12. A nivel de DS04 deberías tener una política de continuidad de negocio y una política de gestión de crisis relacionada con el DS04. Este es otro componente, el cual ejemplifica los temas para cada uno de los objetivos. Dentro del componente cultura, ética y comportamiento, entonces, él te aporta una descripción de los comportamientos y recomendados en cada uno de los temas, qué cultura se tiene que promover, qué son las prácticas, cuál debe ser la visión de cara a las personas de cada uno de los diferentes temas en la organización para apoyar adecuadamente la consecución de estos tres objetivos. En el tema de, ya casi para ir finalizando, el tema de servicios, infraestructura y aplicaciones, el componente como tal, te hace una propuesta que en el tema de gestión, gobierno y gestión de riesgos, debería tener un sistema de gestión de riesgos, deberías tener herramientas de GRC, de análisis de riesgos, inteligencia de riesgos y demás. En el tema de continuidad del negocio, deberías, por ejemplo, podrías tener servicios externos de alojamiento, ¿verdad? Para ayudarte ante un evento mayor, ante una incidencia mayor, un evento disruptivo, y servicios, por ejemplo, de almacenamiento remoto. Igual, todas estas son propuestas. Lo usual, otra posibilidad es que una organización, no sé, tenga sitios remotos donde pueda, donde tenga información, donde tenga posibilidad de habilitar los sistemas ante un evento disruptivo. Todo esto son propuestas. Entonces, este es el último componente de esos 7 grandes componentes. Y esto es para ejemplificar el gran principio que habíamos mencionado, ¿verdad? Que el marco de referencia está alineado con un conjunto de sanas prácticas, estándares y marcos de referencia de la industria en los diferentes temas. Y estas son las referencias que la versión actual de COVID te aporta para cada uno de estos objetivos. Entonces, como podemos ver, hay ciertas guías, ¿verdad? Como concepto general, que te apoyan diferentes objetivos. Hay unos que abarcan los 3 objetivos, hay otros que, de acuerdo a la indicación de COVID, apoyan ciertos objetivos en forma puntual, ¿verdad? Estas son las referencias que ahí ustedes tienen. Y aquí, entonces vamos a, ya como la última pregunta, la idea es ver, de acuerdo a estos, tomar como referencia estas guías, de acuerdo a tal vez que ustedes hayan escuchado o conozcan, partiendo como referencia de los objetivos que hemos estado comentando, el M3, el APO2, el DC04, y esas 4 estándares que se mencionan ahí, ¿cuál ustedes consideren en forma adicional? ¿Por qué en forma adicional? Porque la tablita que vimos anteriormente vienen las guías que se citan en la última versión de COVID. Estas guías, ¿verdad? Como tal, o estos estándares como concepto puntualmente, no vienen en esas guías, pero son estándares que existen. Entonces, de acuerdo al tema del gobierno del riesgo, la optimización del riesgo, gestión del riesgo, la gestión del negocio, ¿cuáles consideran ustedes que
podrían utilizar en forma adicional para apoyar el diseño, la implementación, el desarrollo, la operación, mejora de estos tres grandes objetivos. Efectivamente, ¿ok? El ISO 20000, ¿verdad? Que es un estándar relacionado con sistemas de gestión de servicios, es un estándar que se podría utilizar. El estándar ISO 32000, que se relaciona con el tema de gestión de riesgos, también se podría utilizar como referencia. El estándar ISO 22301, que tiene que ver con sistemas de gestión de la continuidad de negocio, también se podría utilizar. Y el ISO 38500, que eso se relaciona con el tema de gobernanza de TI en las organizaciones, también se puede utilizar. Y en este caso particular de esta pregunta, y como dato curioso con respecto a COVID, estos cuatro estándares se mencionan en la versión anterior de COVID. Son estándares totalmente válidos que se pueden utilizar como referencia, pero los mismos no se mencionan en la versión, pero son totalmente aplicables. Este puntualmente, efectivamente, está enfocado en la gestión de riesgos y la ISO 31000. El 301, el estándar, que se actualizó recientemente, tiene que ver con sistemas con tema de continuidad de negocio, que son de negocio. Y en realidad las cuatro, cualquiera de las que ustedes gusten saber.